Servicios y operaciones microfinancieras. Módulo 2. Evaluar solicitudes financieras. Sistema de Administración de Riesgos Crediticios SAR. Instructora Yulisa María Espinosa. Integrantes Viviana Tete, Laura Suaza, Luis Castillo. Objetivos. Afianzar los conocimientos acerca del Sistema de Administración de Riesgos Crediticios SAR. Reconocer qué estrategias se pueden implementar para darle solución a los diferentes tipos de riesgo. Aprender de una manera creativa los pasos a tener en cuenta para procesos de crédito. ¿Qué es el SAR? El SAR es el Sistema de Administración de Riesgos de Crédito que deben implementar las organizaciones solidarias vigiladas con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al cual se encuentran expuestas en el desarrollo de su proceso de crédito. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida por el rendimiento de una inversión, debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. Tipos de riesgo financiero. Entre los tipos de riesgos financieros tenemos riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional. Riesgo de crédito, también denominado riesgo de contraparte. Se denomina riesgo crediticio a la pérdida presentada por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones de los deudores. Un ejemplo sería como un comprador consigue un préstamo para comprar una casa y se compromete a devolver ese dinero recibido con un interés adicional y no paga el total de la deuda o solo paga parte de ella. Este riesgo consiste en medir, minimizar y prevenir las pérdidas esperadas y las pérdidas inesperadas que surjan de las actividades relacionadas con el otorgamiento del crédito o financiamiento para la adquisición de productos, bienes y servicios. Causas. Generalmente son varias causas las que generan que una empresa afronte el riesgo crediticio. Algunas de ellas son mala gestión de riesgo, mala gestión del riesgo del mercado, mala gestión del riesgo operacional, entre otros. Pero la principal causa de este riesgo surge cuando el deudor es incapaz de cumplir con las obligaciones. En ese sentido, se puede decir que el riesgo es inherente a este tipo de operaciones respecto a la concesión de crédito. ¿Cómo disminuir el riesgo de crédito? Debemos gestionar el riesgo crediticio para las empresas y entidades deudoras de crédito de la siguiente forma. Analizar el nivel de riesgo. Realizar un análisis de la probabilidad de pago de tus potenciales clientes. Análisis y decisión. Haz un estudio de la capacidad crediticia del cliente. Definición de los límites de crédito y condiciones de pago. Seguimiento. Monitorea la operación mientras permanece vigente para anticiparse a posibles dificultades. Cobro. Realizar una buena gestión oportuna de cobranza para garantizar el pago oportuno de la deuda. Riesgo de liquidez. Se produce cuando una de las partes teniendo los activos no posee la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago a corto, mediano o largo plazo. Causas. Una de las causas más comunes está relacionada con la mala gestión de flujo de caja, por lo que se debe prestar atención a la liquidez para asegurar que se cuenta con el flujo suficiente para saldar los pendientes. Un ejemplo de activos que pueden demorar en convertirse en dinero serían los bienes raíces o bonos. Estrategias para disminuir el riesgo de liquidez. Haz auditoría del flujo de caja. Se trata de contrastar las entradas y salidas de dinero que tiene tu empresa con la situación de la caja. Esto permite establecer tendencias positivas o negativas en periodos específicos y detectar problemas como una rotación de cuentas por cobrar lenta, es decir, que la empresa tarda demasiado en cobrar sus facturas. Clasifica a tus clientes por su comportamiento de pago. Consiste en analizar el historial crediticio o comportamiento de compra pago de un cliente. Para hacerlo se toman en cuenta elementos como la frecuencia de compra, puntualidad para pagar, tiempo que tarda en cancelar sus compromisos y el nivel de mora, entre otros. Ofrece alternativas de pago. Si la rotación de cuentas por cobrar en tu empresa se traduce en números negativos, considera implementar alternativas para agilizar el proceso de cobro. En este punto puedes ofrecer soluciones como disminución de los intereses,
ampliar las fechas o cancelar una parte del total, entre otras. Usa un software especializado. Se trata de una herramienta que permite disminuir los días que tarda tu empresa en efectuar un cobro, clasificar a tus clientes por su comportamiento de pago y recaudar electrónicamente facturas no pagadas sin necesidad de un operador humano. Riesgo de mercado. Tiene un enlace amplio ya que se corresponde con la dinámica de la oferta y la demanda, guardando relación con la volatilidad del mercado en el cual se invierte. Causas. Se refiere a la posibilidad en que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso. En este riesgo entran en juego además la variación de los precios de los activos, pasivos y los derivados que sean parte de las fuentes de riesgo. ¿Cómo enfrentar el riesgo de mercado? Hay que establecer políticas que estén relacionadas con las fluctuaciones de las divisas en los mercados nacionales e internacionales. Hay que estar alerta a la inflación de cada país para que los movimientos no se vean afectados por los intereses de las tasas. Hay que crear estrategias de mercado para que el producto de la compañía se posicione. Hay que implementar soluciones tecnológicas para automatizar la gestión y control de riesgos para lograr los objetivos de la empresa. Finalmente, es importante recordar que el riesgo de mercado depende de la oferta y demanda que normalmente esté relacionada con las ventas y el valor de la compañía. Riesgo operativo u operacional. Una de las clases más difíciles de cuantificar de forma objetiva, ya que está vinculada con las pérdidas ocasionadas por errores operativos. Causas. Este riesgo puede provocar pérdidas por problemas de carácter tecnológico, errores humanos, de procesos internos defectuosos o fallidos, falta de controles de la empresa o a raíz de acontecimientos externos, como lo son fraudes, accidentes, desastres, etc. ¿Cómo mitigar los efectos de los riesgos operacionales? Comité de riesgo operacional. Se trata de 2 o más representantes de las altas esferas directivas de la organización, como los gerentes, el consejo general, la gerencia de negocio, entre otros. En situaciones de crisis priorizan las acciones de gestión de riesgo a las que habitualmente desarrollan dentro del esquema corporativo. En función de la gravedad también lo pueden ser miembros los accionistas. Gestores de línea del riesgo. Este modelo deja la gestión del riesgo en manos de los directores de área, sección o departamento. Es muy útil en situaciones de escasa gravedad y favorece el trato directo. Gerencia integral del riesgo. Es una estrategia usada en casos complejos. Uno o varios integrantes de la dirección asumen un primer nivel de gestión del riesgo, la cual se deriva en ramas específicas. Operativo de mercado y financiero. El número de ramas depende de la naturaleza del riesgo y de los departamentos involucrados. Proceso de crédito. ¿Qué es un proceso de crédito? Es la serie de pasos antes de lograr un crédito. Busca toda y cada una de sus etapas, cuantificar el riesgo que involucra una operación financiera e identificar posibles situaciones de no pago en el futuro. Etapas de un proceso de crédito. Promoción. Se realiza dentro y fuera de la empresa con el fin de promover y brindar información a socios y prospectos de socios sobre los productos crediticios y requisitos para solicitar y obtener un crédito. En esta etapa se recomienda hacer visitas puerta a puerta, alianzas y estrategias con asociaciones, reuniones grupales, ferias regionales. Llenando solicitud de crédito. En esta etapa se recolecta toda la información del cliente, cuánto dinero quiere sacar y cuánto puede pagar. Comprende solicitud de crédito, antecedentes del crédito, verificación del historial crediticio. Recepción de documentos y garantías. En esta etapa se ve el estado de la persona, sus bienes, garantías y verificación del domicilio. Se reciben documentos básicos del crédito, confirmación de garantías solicitadas. Verificación domicilio y negocio. Esto asegura mayores niveles de seguridad para la entidad, puesto que el asesor puede constatar por sí mismo la existencia o no del negocio. Se hace un balance general de la situación actual del cliente. Análisis y evaluación de la capacidad de pago. Aquí se mide la probabilidad que tiene o no el cliente de cumplir con sus obligaciones contractuales.
da a conocer el margen de capacidad de pago. Armado de carpeta de crédito. La carpeta de crédito es una carpeta con una serie de formularios para el otorgamiento del crédito. El cliente hace un llenado de formularios. Comité de crédito. Es la etapa donde se va a reunir el jefe de agencia con el asesor de créditos para aceptar o rechazar el crédito. Este comité es el encargado de conceder o no los préstamos. Aceptación o rechazo. Es la etapa donde si se acepta el crédito pasa a desembolso y si se rechaza vuelve la carpeta al comité, donde se puede rechazar parcial o definitivamente. Desembolso de crédito. Es la etapa donde se hace efectivo el desembolso. Como el cliente firma un contrato, se hace el reconocimiento de firmas. Seguimiento. En esta etapa se observa la evolución y desarrollo del proceso a través de visitas al cliente, llamadas para verificar su estado actual, una buena relación con el cliente, la cual conlleva su fidelización. Cobranzas. El asesor es responsable de gestionar y presionar al cliente para que pague. En esta fase es necesario tener carácter y estrategias para cobrar. Si no se recupera el crédito, pasa a normalizador de carpeta.